Les voy a estar presentando una pequeña introducción y pequeña porque es corto nomás en realidad, porque miren lo que es esta pequeña bioinfografía, ¿eh? Especialista en educación y tecnología, las TICs, ¿verdad? Tecnología de la información y la comunicación, especialista en mediaciones tecnológicas, certificado en docencia virtual de la Universidad Benito Juárez de México, licenciado en comunicación social. Es investigador, speaker y capacitador. Es directivo y docente de nivel técnico superior. Embajador experto, docente, formador y creador de contenidos para Ionia Educación, que es una consultora educativa en Sevilla, España. Es embajador docente para Latinoamérica de Geniali, embajador e-learning de la Asociación Internacional de Innovación Educativa, creador y administrador de la comunidad iberoamericana, que tenemos la suerte de tenerlo en este segundo Congreso de Iberoamérica, de los docentes y las TICs, pero por sobre todo, él es el ganador del evento Global Teacher Award del 2021. Nada más y nada menos con nosotros, el estimado Pedro Figueroa. Bienvenido, estimado. Marco, un enorme gusto compartir este espacio. Felicitaciones por este recorrido, por este trayecto que han hecho en esta primera jornada y un verdadero honor poder hacer un breve cierre de las excelentes experiencias. He tenido la posibilidad de poder acompañarlas, recorrerlas, estar pendiente en el medio de un sábado con otras cuestiones. Pero mis más sinceras felicitaciones porque han sido muy motivadoras y desde esa motivación es que me gustaría presentar lo que tengo preparado, que la intención tiene que ver con pensar un poco la tarea docente en estos tiempos, ¿no? que sin duda está desafiada, pero también está llamada a potenciarse y a fortalecerse. Así que agradecido y reitero mis felicitaciones para ti, para todo el equipo y para todos los ponentes hasta este momento. No, gracias a ti. La verdad que nosotros somos los que estamos agradecidos y enorgullecidos por la presencia tuya vos sos nuestro invitado especial del cierre de este congreso. Y si tuviera sombrero y pelo me lo quitaría, pero creo que estamos en el mismo equipo, mi estimado. Estamos en el mismo equipo, no hay ningún problema. Bueno, te dejo la pantalla. Adelante, por favor. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Y como decía, la intención es compartir algunas reflexiones en torno a lo mostrado en esta primera jornada, pero también en torno a la motivación que uno deduce que está detrás de todas estas experiencias y de todos estos recorridos que han inspirado, que han motivado, que han sorprendido, que nos han hecho una vez más aprender. Así que desde ese lado es lo que pretendo compartir en estos 20, 30 minutos que nos quedan del cierre de esta primera jornada. Lo primero tiene que ver con una imagen y una frase. La imagen es esta. Hay allí un tapabocas, un barbijo, como se llama en cada una de las regiones y países, colgado de un banco de una escuela, y es una metáfora bastante precisa de lo que ha pasado particularmente en la educación, que se ha transformado, que ha tenido que buscar otras referencias, otros cuidados, y se nos han alterado los tiempos, los espacios, los momentos, las tareas, las prioridades, etc. Entonces, como complemento de esta imagen, una frase que se le atribuye a Mario Benedetti, que dice que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Hasta marzo del 2020 estábamos en búsqueda de todas las respuestas, pero medianamente estábamos asentados en nuestra tarea y allí nos cambiaron todas las preguntas y empezó el enorme desafío
que ya lleva todo este tiempo en lo educativo, en lo pedagógico, pero también en lo social, en lo sanitario, en lo económico, etc. En este recorrido el mundo cambió inevitablemente, la escuela cambió y todo esto está cambiando, no es que ya terminó este proceso, allí está la complejidad. Los estudiantes cambiaron ya de por sí en el vínculo con las familias, en su vínculo con el conocimiento, en sus tiempos, en sus momentos, en los vínculos que tenían con los docentes y demás. Y obviamente nosotros como educadores también cambiamos y estamos cambiando y seguiremos cambiando, ¿no? Quizás es uno de los primeros grandes estruendos que tuvo la educación después de varios siglos de permanecer prácticamente igual. La pandemia plantea una emergencia en medio de la incertidumbre, pero también plantea un desafío y una oportunidad inédita, y que ha quedado muy en evidencia en estas más de 7 horas de recorrido de experiencias y de demostrar lo que se hace en la tarea docente. ¿Cuál es ese desafío y esa oportunidad? Ser claramente y necesariamente protagonistas de este momento de la educación. Desde el llano, desde el día a día, desde el hacer constantemente, desde el esfuerzo, desde el sobreesfuerzo también, porque hay que decirlo, pero el protagonismo que deja en evidencia que la educación sigue en marcha. Y ese es el desafío y esa es la oportunidad inédita que hemos tenido todos los docentes en todo este contexto y que, reitero, se ha puesto en evidencia. Tenemos aquí 2 imágenes y si uno se fija, uno podría titular este segmento Encuentre las diferencias. Viene una manera de los periódicos, de los diarios que traían en la portada y uno tenía que marcar las 7, las 10, las 5 diferencias. Bueno, una primera diferencia está en el color de la fotografía, blanco y negro y en color. Pero cuando uno empiece a desandar más detalles, no va a encontrar demasiadas diferencias seguramente en la dinámica, en las formas, el docente al frente. Esto es del siglo XIX y esto es del siglo XXI, obviamente prepandemia. La composición, los espacios, la distribución, el pizarrón, las distintas partes de un aula, el aula en sí, hasta inclusive las aberturas. Bueno, no hay muchas diferencias entre el siglo XIX y el siglo XXI, es decir, más de 200 años, no había diferencias marcadas, notorias, disruptivas en todo ese tiempo en la escuela y en la educación. Ahora, sin duda que estamos en un momento de disrupción y de cambios. La pregunta es, ¿la consecuencia será lo mismo? ¿Sí? Acuérdense las imágenes que teníamos acá y acá, siglo XIX, siglo XXI, post-pandemia. ¿Será lo mismo pero con barbijo, tapaboca y con distanciamiento? ¿Ese será el gran cambio de la educación? Claramente, todos los que estamos y estuvimos en esta jornada, la respuesta sin duda será lo mismo, no. Y la transformación está llamada a ser verdaderamente importante para que estas 3 imágenes, ¿sí? Realmente sufran una transformación en todo este tiempo y en todo este proceso de lo que hemos aprovechado, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos desandado, de lo que hemos sufrido, de lo que hemos dejado como esfuerzo, que eso también hay que decirlo, y allí un paréntesis, el enorme reconocimiento a todos los docentes de Iberoamérica que han demostrado la verdadera vocación y el esfuerzo para seguir educando y a nuestros estudiantes para seguir aprendiendo y también enseñando, ¿por qué no? Entonces, esta es una imagen propia, no pretende ser autorreferencial, pero tiene que ver con mi momento de estudiante hace ya varios años atrás, cuando, como decíamos con Marco, aquí arriba había otros elementos. ¿Qué es una enciclopedia? Pretende significar eso, una enciclopedia, una serie de libros, fíjense,
ciencias naturales, biografía, música, técnicas de estudio, matemática, física, etcétera, informática. Y estas enciclopedias que teníamos como estudiantes significaban una producción de conocimiento centralizada, una consulta a las mismas fuentes siempre. Mis hermanas, una más grande y una más chica, consultaron las mismas fuentes. Inalcanzable posibilidad de aporte, yo no podía aportar como estudiante y luego como docente tampoco, era muy complejo. Un único lenguaje y un formato, y había una actualización lenta y no constante de estas enciclopedias, ¿sí? Una por el costo. Después aparecieron, por ejemplo, en carta u otros, o algo más digital, pero también tenía que ver con una producción de conocimiento centralizada. De allí se pasó en realidad a actualmente una producción de conocimiento totalmente descentralizada, consulta a una enorme variedad de fuentes, una evidente y constante posibilidad de aportes. Cada uno de nosotros podemos aportar y se pudo organizar un congreso que antes era realmente complejo, con multiplicidad de lenguajes y combinación de formatos, y estos conocimientos parten de una actualización constante y acelerada. Es decir, se ha transformado también el conocimiento y la forma en la que se produce y la forma en la que se accede a este conocimiento. Y allí, obviamente, los docentes y los estudiantes tenemos una gran tarea protagonista para aprovechar justamente este momento que se afianzó en la pandemia, pero que ya estábamos convocados previamente. ¿Qué nos identificará entonces a los docentes después de este tiempo y después de este contexto? Alguno podrá decir, bueno, sí, seguiremos dando clases, claramente, seguiremos yendo a la escuela, claramente, seguiremos cambiándole la vida a nuestros estudiantes, sin duda, seguiremos interactuando, seguiremos aprendiendo. Todo eso va a estar, pero me parece importante en torno a las experiencias que se han mostrado, perdón, también centrarme en lo siguiente. La pandemia puso en evidencia un desafío trascendente para el docente, que estaba presente antes de este tiempo de emergencia, que es ser protagonista y creador de los contenidos y recursos digitales que necesita para ofrecer una propuesta de enseñanza significativa y situada. Dicho de otra forma, no sé si les habrá pasado, y con la pandemia se afianzó mucho más, uno ya no encuentra ese manual, ese apunte, ese material que responda directamente a lo que yo quiero expresar, a lo que yo quiero mostrar, a lo que yo quiero enseñar en mis clases. Por la metodología, por el contenido, es un poco de acá, como mostraban en todas las experiencias. Tomo la de Winner, la última, el recorrido con distintas herramientas, propuestas, materiales, bibliografía, metodologías, recursos, formatos. Todo eso nos convierte en creadores de contenidos inevitablemente. Antes, quizás, y me pongo cuando yo era estudiante, el docente tomaba ese manual que nos hacían comprar a principio de año o que en algún momento también nos hacía, o las fotocopias, y eso es lo que todo el año se mantenía de esa manera. ¿Sí? Ahora el conocimiento, como veíamos recién, se transformó inevitablemente. En esta pandemia como docentes, hemos tenido un plan A que a veces funcionó y a veces no, un plan B que a veces funcionó y a veces no, un plan C, y así podemos hacer todo el abecedario, porque durante la pandemia muchos recurrimos a soluciones de emergencia, creaciones de contenido, de propuestas espontáneas y como respuestas a la crisis. Pero estas no fueron hechas así nomás, sino que fueron creativas, inéditas, digitales, para un destinatario específico, nuestros estudiantes, para salvar necesidades puntuales, para enseñar, para aprender. Y todo ello, que es el enorme valor que tiene este tipo de congresos, nos sirve para retomarlo, sistematizarlo, potenciarlo, compartirlo e inspirarnos. Y de esa manera vamos retroalimentándonos como creadores de contenido, sin duda. Y esa ha sido una tarea que hoy nos va a identificar, sin duda, como docentes. Porque ya creamos contenidos, es una actividad habitual, diaria y constante de nuestras rutinas no escolares y también la de nuestros alumnos. Enviar un WhatsApp, crear un meme, generar un audio.
estamos en una época de creación de contenido democratizado, como veíamos al inicio. Eso lo tenemos que aprovechar, sin duda, dentro de nuestras actividades escolares inevitablemente. Crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática es lo que indica, por ejemplo, el Marco Común de Competencia Digital Docente de la Unión Europea, especialmente tomado de lo que rige en España y que en algunos países también de Latinoamérica está vigente. Una de las competencias digitales docentes es la creación de contenidos digitales. Ya no es una opción, ya no es algo que solamente se lo dejamos a los informáticos, a los programadores, sino que como vimos, es ya una manera de ser docente y de presentar nuestros contenidos, nuestros recorridos de aprendizaje, nuestras experiencias de aprendizaje y nuestros conocimientos en base a todo el material que tenemos sin duda disponible. Claro, hay cientos de herramientas y una habilidad complementaria a esta creación de contenidos es poder y saber elegir la que mejor se adapta a este desafío. Recorriendo la primera jornada del Congreso y seguramente lo que va a pasar mañana, esa habilidad para determinar cuál es la herramienta que se adapta perfectamente a lo que yo necesito en materia pedagógica, queda en evidencia, está allí, presente, porque claramente sirven a esos propósitos. La consecuencia no es solamente qué bonito, qué lindo, qué bien hecho, qué ordenado, qué fácil que me lo hizo, sino que aprendieron mis estudiantes mucho más y de una manera mucho más potenciada con estas herramientas y con esta creación de contenido. Y ahí está la fortaleza, sin duda, de lo que vamos presentando y de lo que vamos conociendo. ¿Les habrá pasado en algún momento? Un colega nos sugiere determinada herramienta, pero a mi manera, a mi metodología, a mi recorrido, a este año con mis estudiantes, a estos estudiantes, hoy no se adapta. Entonces, no es que la descarto, pero por el momento no la utilizo. Y ahí es donde uno tiene esta habilidad crítica de seleccionar las herramientas tecnológicas para enseñar y para aprender. El gran Paulo Freire decía, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo. Interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Este proceso y esta retroalimentación es la que ponemos en evidencia con la creación de contenidos, con la búsqueda constante de alternativas, con nuevas metodologías, de acuerdo a nuestras materias, a nuestras especificidades, a nuestras áreas, etc. Educar, me parece, es mucho más que saber un contenido, mucho más que ser un experto en una materia, es mucho más que dar clases, es mucho más que actuar en la emergencia, es transformar vidas, es un acto de entrega, de valentía y de convicciones, es dar lo que uno es, lo que uno tiene, lo que uno sueña. Entonces, en este contexto y de acuerdo a lo que venimos conversando en este ratito, educar también es emprender. Y esta palabra que a veces se asocia a lo económico o lo empresarial, también emprendemos en educación. Este podría ser claramente un congreso de emprendedores, porque emprender, según la acepción de la Real Academia Española, es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si se encierra en dificultad o peligro. Y díganme si ese acometer una obra o comenzar una obra, especialmente si encierra en dificultad o peligro, no es lo que a veces sentimos cuando vamos a iniciar una clase, no por el peligro de que algo explote, por ejemplo, pero sí la dificultad de cómo hago para que mis estudiantes aprendan. Entonces nos convertimos en emprendedores porque tomamos riesgos, porque salimos de nuestra zona de confort, porque somos protagonistas y queremos que el estudiante sea protagonista, por nuestras seguridades que se suman a nuestras incertidumbres, por la autoestima que tenemos, porque sabemos lo que podemos hacer y nos autoconocemos hasta dónde podemos proponer, llegar, y si no lo buscamos aprenderlo, y por la capacidad de innovación
que hoy es fundamental para cualquier ámbito de formación y de educación. Entonces, pensando en emprender en educación, tenemos posibilidades inéditas. Yo, educador, le expreso al mundo, imagínense haciendo esto mismo que hacemos ahora hace un par de años atrás. Era impensado. Quizás era un momento en el año o alguna instancia, pero de manera masiva, mañana cualquiera de nosotros puede empezar una videollamada y contarle al mundo literalmente lo que está haciendo. Decir y mostrar lo que la educación hace en uno y en los otros es un acto de valentía porque hay que dar siempre un primer paso, también de justicia, porque refleja fuera del aula lo maravilloso que ocurre dentro. La construcción de la autoestima del educador también está en juego, crear vínculos con el entorno, claramente en estas redes, abrir el horizonte, posibilitar nuevos escenarios, proponer actuar en el mundo, aprender desde el diálogo y el encuentro con otros, una de las grandes aspectos valiosos de este congreso. Trascender los sistemas, las estructuras y las limitaciones, crear redes de intercambio, diseñar, construir y potenciar la identidad digital. Preguntarnos qué más puedo hacer además de dar clases, aprovechando lo que soy y lo que tengo. Todos los docentes somos especialistas en algo, lo cual no significa que somos los únicos especialistas y ahí entra el empezar a dialogar con el resto y también tomando como especialistas a nuestros estudiantes a partir del conocimiento que tengan. Dar el primer paso sin pensarlo como el único o el definitivo, planificar de manera pequeña y constante, es mejor que grande pero aislado, aprovechar el activismo de siempre de los educadores, pero para beneficio de muchos más y propio. Emprender en educación entonces es saber lo que yo tengo para dar, sabiendo que tengo que aprender aún más y que eso en diálogo con otros nos potencia con el objetivo último, lo digo una vez más, de que mis estudiantes tengan el mejor aprendizaje posible, siendo protagonistas de ese proceso. Entonces, finalizando, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, puede ser el mensaje para la educación de este tiempo. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis, estamos en medio de una crisis, que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Esto lo dijo Albert Einstein y yo diría finalmente, quien supera la crisis en la que estamos dentro de la educación por una situación económica, social, sanitaria, superando este momento, nos vamos a ver superado. Y aquellas imágenes del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI de una misma escuela se van a transformar por imágenes de un aprendizaje en el centro, con competencias, con proyectos, con herramientas y con un encuentro que sin duda nos fortalece a cada uno de nosotros. Agradeciéndoles por el tiempo, felicitándolos nuevamente, quedo a entera disposición y de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, querido Pedro. Muchas gracias por tu presentación. Gracias por tu tiempo, porque realmente estuviste desde el inicio. Yo lo puedo dar fe de ello, ¿verdad? Siguiendo paso a paso. Sé que no es mucho lo que puedo darte, pero si te sirve de algo, estas simples palabras van de todo corazón. Muchísimas gracias por todo y por tu apoyo. Al contrario. Uno aprende en esta instancia. Tengo anotadas herramientas, momentos para ver. He intentado ingresar en el portugués, en el brasileño, que no es mi idioma, pero también uno aprende porque ha sido muy didáctico absolutamente todo. Y de mi parte, agradecido por la convocatoria y por esta posibilidad de cerrar esta maravillosa primera jornada de este congreso. Te agradezco mucho, Pedro. Te mando un fuerte abrazo psicológico y no sé si querés compartir algo con la audiencia, algún link o otras palabras. Bueno, yo estoy convencido que en este tiempo lo que más nos ha fortalecido absolutamente a todos, mientras busco un link para compartir, es el trabajo en redes, la experiencia con los otros, la posibilidad de conocer distintos recorridos, distintos caminos,
la creación de redes es fabulosa en este tiempo y me parece que es algo que ha llegado como para quedarse y como forma de encuentro sin duda a partir de todos estos momentos. Así que simplemente eso, desearles a todos un excelente año. En algunas partes están a mitad de recorrido, en otras partes, como en Argentina, estamos por comenzar en febrero, pero que tengamos la fortaleza y las energías suficientes para encaminar un año en el que podamos seguir siendo protagonistas de la educación, que me parece que eso es fabuloso. Y también una última cuestión, nobleza obliga, que se solucionen las distintas brechas o diferencias que por ahí pueden permitir que en algunos lugares no se termine potenciando. Simplemente eso, y ahí les comparto por interno compartí un enlace donde pueden encontrar algunas redes, algunos aportes, y nos seguimos encontrando por ahí. Muchísimas gracias. Allí ya puse en el chat de YouTube el Linktree que nos compartiste, el tuyo, por si quieren conocer más acerca de Pedro Figueroa. Realmente, con mucho respeto, prácticamente una persona icónica en el ámbito de las TICs y en el ámbito digital, ¿verdad? Entonces, te despido fraternalmente, estimado compañero, ¿verdad? Y ¿quieres comentar algo más? No, un gran abrazo y la verdad que todo mi respeto y admiración a la organización, que ha sido fabulosa, ha sido al detalle, ha sido humana, ha sido cercana. La verdad que felicitaciones y ahora a descansar y a encaminar mañana la segunda jornada, que estas son jornadas agotadoras pero altamente satisfactorias. Así que de mi parte nada más. Un fuerte abrazo fraterno a cada uno y hasta cualquier otro momento. Hasta pronto, Pedro. Nos vemos oportunamente. Chao, chao.